en su Biblia en Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Vamos a dar unos minutitos, va a aparecer aquí en pantalla también. Vamos a prepararnos para leer la palabra. Primera de Reyes 19 del 1 al 8 dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. Un día caminó y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Puede sentarse. Hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este profeta del cual te acabo de hablar fue un hombre que caminó con un gran propósito de parte de Dios. Y su propósito era hacer que los israelitas se dieran cuenta de la apostasía en que ellos como pueblo estaban viviendo. Elías quería que ellos volvieran a la fidelidad del verdadero Dios. Este hombre tenía bien claro cuál era su propósito: hacer que este pueblo comenzara a ver nuevamente al verdadero Dios y se dejara de estar adorando dioses paganos. Ese fue el propósito de Elías. Te voy a dar unos datos bien importantes que después más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la vida de Elías. Porque mientras él caminaba en su propósito de anunciar el verdadero evangelio, diferentes situaciones pasaron en su vida. La primera de ellas fue que Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit. Yo creo que hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Donde dicen que los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana, ¿verdad? Y pan y carne en la noche. Y tomaba del agua que estaba en el arroyo. Eso lo vivió este hombre mientras caminaba en el propósito del Señor. El Señor lo sustentó. A él nada le faltó. Porque mientras estamos caminando en el propósito de Dios, hay un Dios que está ahí arriba, que se está encargando de nosotros, que nos provee y que no va a permitir que ni el agua ni el pan nos falte. Gloria a Dios. Otra de las cosas que Elías vivió es que cuando el arroyo se iba a secar, mira esto, Dios le da instrucciones. Y entonces Dios le dice: vete a Sarepta, porque ahí te espera una mujer que te va a alimentar. Y allí cuando llegó estaba una viuda. Y esta viuda, por alimentarlo, recibió bendición. Porque dice la palabra que ni la harina ni el aceite escaseó. Ella le dio al profeta de lo último que ella tenía para ella y para su hijo. Y por ella hacer esto por el profeta, ella recibió bendición. Pero no solamente ella recibió bendición en ese sentido, es que su hijo también muere. El profeta va como en lo que él sabía hacer, que era orar a Dios. Oró a Dios y el hijo vivió.
¿Cuántas cosas vivimos los que estamos caminando en el propósito de Dios? ¿Cuántas cosas vivimos los que seguimos al Señor? Son diferentes situaciones por las que vamos atravesando en diferentes etapas de nuestras vidas. Otra de las cosas que él vivió es que, y esta historia yo sé que nos encanta mucho, él avergonzó y acabó con los profetas de Baal. Hemos escuchado esta historia donde él oró. Los profetas de Baal oraban para que Baal enviara fuego y que Baal enviara fuego y el fuego no descendió. Pero cuando vino un hombre con propósito del Señor y le oró al verdadero Dios, dice que el fuego cayó y esto avergonzó a todos los profetas que estaban allí y él acabó con ellos. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero es que cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que saben a qué Dios le sirven, que saben a qué Dios le oran, del cielo van a bajar tus bendiciones, del cielo van a bajar tus promesas. Sigue caminando en el propósito de Dios. Otra de las cosas que dice es, luego de esto había sequía. Él va, ora, yo veo una pequeña nube, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La lluvia cayó. ¿Cuántas cosas estaba viviendo Elías mientras caminaba en el propósito del Padre? Y Elías nos enseña varias cosas que nos ayudan a saber a nosotros cuando estamos caminando en el propósito de Dios. Es que muchas veces nos hacemos esa pregunta. Yo quiero caminar en el propósito de Dios. Yo sé que todos los que están aquí, todos los que han llegado aquí, usted llega aquí porque usted quiere o comenzar a caminar o seguir caminando en el propósito de Dios. Pero a veces nos confundimos y decimos, ¿cómo yo sé si yo estoy realmente caminando hacia lo que Dios quiere para mi vida? Y le quise mostrar primeramente todas las cosas que Elías pasó para que usted vea cuánto podemos aprender del profeta. Un hombre que iba en ese momento caminando en el propósito de Dios. Y lo que más me gusta aquí es que Elías primeramente escuchaba su voz y su dirección. La forma en que nosotros podemos saber si estamos caminando en el propósito de Dios es saber si estamos escuchando su voz y su dirección. Les voy a leer algo aquí en Primera de Reyes 17 del 2 al 6. Escuche bien, dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, y cuando dice aquí vino a él palabra de Jehová diciendo, esa palabra no se está refiriendo a Elías, se está refiriendo a Acab. Acab en ese momento, dice la misma palabra, era el rey más malo que había existido. Y a ese rey más malo que había existido tuvo que ir Elías a llevarle un mensaje de Dios. Tuvo que ir Elías a hablarle palabra del Señor. Pero ese rey malo al cual Elías se estaba enfrentando le dice a él, mira, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Por qué te leo esto? Porque yo te dije que mientras él estaba en el arroyo, los mismos cuervos lo estaban alimentando. Lo primero que él hizo fue ir donde Acab, darle palabra, la palabra que el Señor le había enviado a dar. Y Acab dice que aquí le vino palabra de Jehová. El enemigo al que él le fue a hablar, le dio orden de parte de Dios. Acab les dio orden a él de parte de Dios. Pero mira por qué es importante escuchar la voz del Señor y su dirección. Para esto necesitamos discernimiento. Porque el que le estaba hablando a él era su enemigo. Acab le estaba diciendo dónde irse. Mira esto, el enemigo de él le estaba diciendo vete al arroyo.
que allá te van a alimentar. Pero ¿cómo podía Elías saber que el que le estaba hablando no era Acab, sino el Señor? Esto solamente lo hace un hombre con discernimiento. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Porque Elías pudo haber pensado que quien le hablaba era el enemigo, pero no era el enemigo. El Señor había usado lo que parecía su enemigo para impulsarlo a él a que siguiera caminando en el propósito del Señor. Gloria a Dios. Es que cuando tú comienzas a caminar, cuando nosotros comenzamos a caminar en el propósito del Señor, se levantan los enemigos. Yo no te puedo venir a hablar solamente lo bonito, te tengo que decir la realidad. Elías comenzando, lo primero que hizo es ir donde Acab. Y yo estoy segura que Acab no quería abrazarlo y agradecerle por la palabra que estaba dando. Acab estaba molesto por la palabra que estaba recibiendo. Pero la boca del enemigo, pero lo que el enemigo no sabía es que él mismo lo iba a impulsar para que Elías fuera caminando a los propósitos que el Padre tenía para él. Mira, si tú estás teniendo enemigos, si tú estás teniendo pruebas, si tú estás teniendo situaciones, es tiempo de que te pares en la brecha, porque quizás lo que te está haciendo la guerra hoy es lo que te va a llevar a ti a alcanzar el camino que Dios quiere para ti. Gloria a Dios. Acab tenía que hablarle. El enemigo tenía que hablarle para que Elías caminara. El enemigo que se nos levanta a nosotros, que nos quiere hacer tropezar. Mira, Dios lo va a usar para que tú te comiences a mover, para que te comiences a caminar en el propósito de Dios. Porque es que a veces nos acomodamos tanto en una posición, porque es que a veces nos acomodamos tanto en un lugar, que Dios tiene que usar cosas para que entonces tú comiences a moverte y llegues a algo mejor de parte del Señor. No mires tu enemigo como que es tu enemigo. Míralo diciendo: es que yo soy una hija de Dios, y lo que tú estás haciendo para hacerme tropezar me va a levantar a mí y me va a hacer llegar al propósito del Señor hacia mi vida. Gloria a Dios. Mire, hay gente que ha llegado a la casa del Señor. Hay gente que ha tenido un encuentro con el Señor porque han tenido una enfermedad. Han ido al médico y el médico le ha dicho: mira, esta enfermedad no tiene cura. Y esta gente no ha sabido qué más hacer. Le ha dicho: pues si ya no tengo de otra, voy a tener que comenzar a ir a la iglesia y voy a tener que comenzar a ver si Dios puede hacer algo en mi vida. Y hoy en día son gente que están sana. Hoy en día son gente que predican el evangelio, porque la enfermedad que creyó que llegó para matar fue la enfermedad que Dios permitió que lo hiciera llegar hacia el destino que Él tenía para ellos. Gloria a Dios. Hay una mujer bien conocida, una evangelista llamada Kathryn Kuhlman. Yo sé que nosotros casi todos hemos escuchado de ella. Esta mujer fue bien famosa y me gusta el apodo que se le dio. Se le decía la amiga del Espíritu Santo, se le decía a esta mujer. Y esta mujer dice que predicaba desde los 14 años, predicaba esta mujer. Y ella abrió un lugar al cual se llamaba Tabernáculo de Avivamiento, un templo. Y se llamaba así el Tabernáculo de Avivamiento. Y algo que captaba mucho la atención de ese templo era un letrero grande que ella le puso arriba que decía: la oración cambia las cosas. Algo bien simple, algo bien sencillo, ¿verdad? Y dice que a este lugar comenzó a llegar mucha gente, ¿verdad? Y estaba levantando un gran ministerio. Pero ¿qué sucede? Esta mujer se casa. Y cuando esta mujer se casa, se da cuenta de que la persona con la que ella se casó había dejado a otra mujer por ella. Y esto la chocó. Y esto hizo que los 5 años, porque dice su historia, y ella tenía 5 años con esta catedral, y ella tenía 5 años predicando el mensaje, se cayera. Fueron 5 años que ella tenía haciendo la voluntad de Dios. Y se le levantó guerra en el que era su matrimonio. Y su matrimonio se cayó. Y dice que esta mujer duró 8 años en el anonimato. Es decir, nadie sabía de esta mujer por 8 años. Pero esta mujer cuenta que un día
ella sí mismo lo dice, que un día, un sábado a las 4 de la tarde, mientras ella caminaba, ella por primera vez, con lágrimas en los ojos, se rindió verdadera y completamente a Jesús. Se rindió por completo a él. Y cada vacío que había tenido esta mujer, ella dice, que fue lleno por completo del Espíritu Santo. Y esta mujer, después de estar en lo más bajo, después de haber dejado de predicar la palabra, después de haber tenido un matrimonio que se había roto, después que yo me imagino que la gente la había señalado, porque no hay cosa que señale más que cuando una persona se caiga, después que quizás muchos las miraban mal, que muchos quizás no la querían, esa mujer tuvo un verdadero encuentro con Dios. Y dice que entonces regresó llena del Espíritu Santo y comenzó a abrir programas radiales, comenzó a hacer milagros de sanidad, comenzó a predicar sobre el Espíritu Santo. Dice que las personas hacían filas para llegar a la catedral de avivamiento que ella tenía. Y dicen que las personas que ella no tenía ni siquiera que imponer la mano, que desde los asientos las personas comenzaban a tener sanidades. Dice que cicatrices fueron borradas, cáncer fueron sanados, paralíticos de nacimiento caminaban al altar dando testimonio de lo que ella había hecho. Los huecos en los dientes habían sido rellenados. ¿Qué pasó aquí? Que el enemigo la quiso tumbar. El enemigo en su caminar en el Señor se le levantó y lo que ella había construido por 5 años lo quiso tumbar. Pero ella lo que no sabía es que el enemigo lo que le estaba impulsando a que ella buscara más, a que ella se llenara más y a que ella comenzara a vivir lo que era realmente una relación con el Espíritu Santo. El enemigo es un mentiroso y lo que el enemigo te quiere usar, mire, esa piedra que el enemigo te quiere poner para tropezar, tú vas a coger la piedra y le vas a decir: diablo, tú eres un mentiroso, y encima de la piedra que me pones para tropezar me voy a subir para ser más grande en el Señor. Gloria a Dios, gloria a ti, Padre. Cuando caminamos en el propósito del Señor, otra cosa que nos ayuda a caminar en el propósito de Dios es seguir sus instrucciones. Seguir sus instrucciones. Fíjate esto. Ahí mismo en la historia de Elías, en Primera de Reyes 17, del 9 a 10, dice que el Señor le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Mira esto, el Señor le dice: levántate, vete a Sarepta. ¿Y qué dice la palabra? Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando estamos caminando en el propósito del Señor, no nos podemos mover si el Señor no nos da instrucciones. Tenemos que tener nuestro oído bien afinado a la voz del Señor para poder recibir sus instrucciones. Y yo he escuchado personas que dicen: pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz del Señor? Mira, si el Señor le place, y han sido muchos los casos, Él habla de forma audible. Pero el Señor no nos tiene que hablar de forma audible para nosotros poder entender cuando el Señor nos está hablando. El Señor nos habla en su palabra. El Señor nos habla por medio de la predicación. El Señor nos habla mientras estamos usted y yo en intimidad, en nuestro lugar secreto, en oración. El Señor nos está hablando. El Señor nos habla por medio de las alabanzas. Pero lo más importante para saber que el Señor hable a nuestras vidas es ser completamente de Él. No podemos, y lo voy a decir como el Señor lo ponía en mi corazón, no podemos tener un pie aquí y un pie en el mundo. Tenemos que estar firmes en el Señor, porque los que oyen la voz del Señor son los que son del Señor. No lo estoy diciendo yo. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. ¿Quiénes son los que están oyendo su voz? Sus ovejas. No las ovejas que están afuera, dice sus ovejas. Es decir, hermano, tenemos que ser completamente del Señor.
Para llegar al Señor nosotros no necesitamos etiqueta ni necesitamos muchas cosas. Lo único que necesitamos es un corazón que esté dispuesto. Es un corazón que le quiera aceptar. Es un corazón que le diga: Padre, yo no soy perfecto, pero heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que el Señor está buscando. Corazones que sean así. ¿Por qué? Porque cuando eres de Él, el Señor te conoce, te habla y te dirige hacia lo que Él tiene para ti. Pero no es solamente que el Señor me hable, es que yo le siga. Es que yo le oiga, es que yo le obedezca. Porque a veces el Señor nos habla: Padre, dame confirmación, y vuelve y te confirma. Padre, dime de nuevo, y vuelve y te dice. Y sigues, Padre, y el Señor, yo me imagino que dirá: pero si ya te lo he dicho tantas veces. No es que me hable, es que cuando me hable yo obedezca lo que Él me está diciendo. Porque seguir las instrucciones de Dios muchas veces no nos gustan. Porque las instrucciones de Dios muchas veces no es lo que nosotros estamos esperando. Pero yo te digo a ti que cada palabra que el Señor te da siempre va a ser lo mejor para tu vida. Tú solamente tienes que obedecer. Tú solamente tienes que obedecer y seguirlo a Él. Porque su misma palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. ¿Quién sabe que Él es el camino? Gloria a ti. Jesús es el camino. Ustedes no tienen que buscar más, no tenemos que buscar más. Nuestro único camino es Jesús. Él es el camino al Padre. Por medio de Él es que podemos tener la salvación. Gloria a ti. Otra forma de yo saber si estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mí es cuando yo comienzo a ver, mira qué bueno es el Señor, que los que están a mi lado comienzan a ser bendecidos también. Eso es lo bonito del Señor. No solamente eres bendecido tú, tu casa y muchos que te rodean. Es más, te voy a decir más, quizás hoy tú estás aquí. No porque tú desde pequeño le serviste al Señor. Quizás había alguien en tu casa, una abuela, un tío, un primo, que oraba por ti. Y tú eres producto de esas oraciones. Y porque él le era fiel al Señor, hoy tú estás aquí. Porque cuando hay hombre y mujer de propósito en el Señor, lo que está a su alrededor, lo que está con ellos, tiene que ser bendecido y tiene que cambiar. Gloria a ti, Padre. Dice en Primera de Reyes 17:16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esta viuda lo había ayudado y por ayudarlo recibió bendición. Ni la harina ni el aceite va a escasear. Ni la harina ni el aceite va a escasear. No solamente en tu casa, sino también en la de los tuyos. Si tú quizás estás viendo que hay alguien en tu casa, que hay alguien cercano aquí a ti que no está caminando en los caminos del Señor, tú sigue obedeciendo y caminando. Porque por ti, por tu fidelidad, ellos van a llegar. Gloria a Dios. Tú tienes que declararlo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo siempre digo, la palabra no me dice yo, porque la palabra no dice yo serviré a Jehová, yo y mi casa. Y si la palabra lo dice, así yo lo creo, porque así va a ser. Gloria a ti. Gloria a ti, Padre. Pero hay un pero. En el camino siempre hay piedras, como les comenté al principio con aquellas personas que caminaban. Piedras que quieren hacernos tropezar, piedras que nos quieren tumbar. Yo les voy a confesar, Pastor Adrián hace unas cuantas semanas atrás me había dicho para que trajera el mensaje. Se supone que era la semana pasada, tuvimos que cambiar. Y yo creía que yo tenía el mensaje. Pero esta semana, el miércoles, el Señor me cambió completamente el mensaje que yo tenía. Nada de lo que yo tenía era lo que yo estoy hablando el día de hoy. Y mientras yo oraba y seguía pidiendo confirmación, Padre, y seguía hablando con el Padre,
Él me ponía esto bien fuerte en mi corazón. Y me decía, es que así como se sintió Elías en ese momento, se siente mucha gente en mi pueblo. Hay mucha gente en la casa del Señor que se está sintiendo como se sentía Elías en ese momento. Gente que ha visto la victoria. Hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Hemos recibido bendiciones del Padre. Hemos caminado, como dice su palabra, de gloria en gloria. Hemos hecho lo que el Señor quiere que hagamos. Hemos visto cómo hemos sido sanos de enfermedades. Hemos visto cómo cuando no teníamos nada el Señor proveyó. Hemos visto cómo el Señor ha obrado de tantas maneras, porque Elías había visto todo eso. Por eso primero te conté todas las cosas buenas que fueron pasando en la vida de Elías. Por eso te conté cómo fue alimentado. Por eso te conté cómo recibía bendiciones de parte del Señor. Pero ese hombre, aún habiendo hecho tanto para Dios, llegó este momento. El nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. Llegó el momento en que te leí al principio. Te lo voy a leer para recordártelo. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y ahí nos sigue diciendo. Y por causa de este mensaje que mandó Jezabel, dice que él se fue al desierto un día, que estaba un día de camino, y vino y se sentó. Se sentó debajo de un enebro y estaba deseando morirse. El profeta que tanta gloria había visto de parte de Dios estaba deseando morirse. Y esa era la palabra, el mensaje que el Señor me ponía. Hay mucha gente que ha visto mi mano. Hay mucha gente que me ha visto trabajando en su vida, pero hoy se están sintiendo como Elías. Hoy se están queriendo sentar y están queriendo morir. Gloria a Dios. Cuando nos llega la prueba, cuando nos llega la opresión, es bien difícil continuar. Como le dije, Elías significa Señor es mi Dios. Jezabel significa el príncipe Baal existe. Todo lo contrario. Porque llega un momento en nuestra vida en que se levanta todo lo contrario a lo que nosotros predicamos. Predicamos de salud y se levanta la enfermedad. Predicamos de prosperidad y se levanta la escasez. Llega Jezabel. Llega Jezabel a querernos tumbar. En lo que se le levantó a Elías era todo lo contrario a lo que él estaba predicando. Elías vio la gloria de Dios de muchas maneras, pero solamente necesitó una que se levantara a quererle mostrar lo contrario. Y dice que hay 3 razones por las que posiblemente él pudo sentirse de esta manera. Él se sentía amenazado y con miedo. Y es que cuando nosotros nos sentimos amenazados y con miedo, esto no viene solo. Cuando estamos sintiéndonos amenazados y con miedo, viene un sentimiento que yo sé que quizás muchos de nosotros hemos experimentado, que es el sentimiento de fracaso. Es el sentimiento de fracaso. Ese fracaso que sentimos cuando no hemos cumplido un objetivo. Ese fracaso que sentimos cuando no hemos cumplido una meta que tenemos. Porque dice, cuando estudiaba para esto, que Elías esperaba que todo el pueblo se convirtiera y dejara de seguir a Baal. Incluso Jezabel. Y a él ver lo contrario a lo que él esperaba, él comenzó a sentirse de esta manera. Comenzó a sentirse fracasado. Hoy muchos de nosotros estamos viendo los milagros de Dios en nuestra familia. Hemos visto las oraciones contestadas. Hemos visto tantas cosas, pero se ha levantado una Jezabel. Se ha levantado una Jezabel para que tú te sientas fracasado. Se ha levantado una Jezabel para que tú te quieras sentar.
se ha levantado una Jezabel para que tú quieras dejar todo lo que Él te ha dado hasta el día de hoy. Dice la palabra refiriéndose al profeta. Y él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Tenemos que aprender que eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tú te sientes. El enemigo quiere que mucha gente hoy se siente. Para cuando tú estés sentado, comenzarte a susurrar al oído. Pero si tú estás sentado, pero si tú no estás haciendo nada, pero si tú trabajabas en tal ministerio y ya no estás haciendo nada, el enemigo quiere que muchos de ustedes, de los que estamos aquí, de los que nos verán en las redes sociales, comiencen a soltar cosas y a sentarse. Para que después que te tengas sentado, porque fue lo primero que el profeta hizo, él se sentó, tú comiences a desear morirte. Y no te hablo precisamente de la muerte física, te hablo de la muerte espiritual. Hay gente que el enemigo quiere sentar para matarlo espiritualmente, pero el enemigo es un mentiroso. Aquí usted le va a decir: diablo, yo no suelto nada. A mí el que me dio el ministerio fue el hombre, no me lo dio Dios. Gloria a ti. Gloria a ti. Lo que Dios nos ha dado no lo vamos a soltar. No nos vamos a sentar por ninguna Jezabel que se nos pare en el frente. No nos vamos a sentar por nadie que nos quiera hacer la guerra. Porque cuando estamos caminando en el propósito del Señor, siempre se va a levantar un gigante. Pero nosotros tenemos que coger y cortarle la cabeza a ese gigante. David el pequeñito tuvo que matar a Goliat para seguir caminando hacia lo que Dios tenía para él. Gloria a ti. Yo no sé cuál es tu gigante. Yo no sé cuál es tu gigante, iglesia, pero tú lo vas a enfrentar. Y la forma de enfrentarlo no es salir corriendo. La forma de enfrentarlo no es salir huyendo. La forma de enfrentarlo no es sentándote. La única forma de enfrentarlo es poniéndote de pie y decir: de aquí no me mueve nadie. De aquí no me mueve nadie. Si a mí Dios no me habla, yo no me muevo, porque yo no sigo instrucciones de hombre y mucho menos de un diablo mentiroso. Yo solamente sigo instrucciones de mi Padre. Gloria a Dios. El enemigo a veces hasta comienza a inquietarnos: vete de la iglesia. En esa iglesia nadie te habla. En esa iglesia nadie te mira. En esa iglesia nadie te saluda. En esa iglesia nadie te quiere. Él comienza a hacer eso. Comienza a meterte cizaña. Comienza a meterte pensamientos en tu mente. ¿Para qué? Para que después que te vayas, te dio el primer golpe porque te sentó. Y después que te sienta, va a querer matarte espiritualmente. Por eso es que tenemos que tener lo primero que yo decía: discernimiento. Y saber cuándo es Dios que nos habla y cuándo es el hombre que nos habla. Gloria a Dios. Gloria a ti. Cuando yo doy clases de discipulado, una de las cosas que yo le menciono a las personas: mira, si no te saludan, vete y salúdalo tú. Si no te buscan, vete y búscalo tú. ¿Por qué? Porque el enemigo usa cualquier brecha, cualquier cosa que quizás a uno le parezca una bobería. Él comienza a atacar por ahí sigilosamente y sigilosamente. Y él va comenzando y buscando áreas de tu vida para atacarte y para quererte tumbar. Pero como aquí hay hombres y mujeres de propósito, usted no se va a mover por emociones. Usted no se va a mover por lo que usted quiera. Usted solamente se va a mover por lo que Dios le diga a usted que usted tiene que hacer. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Otra de las razones dice que fue que se sintió solo. Cuando yo leí esto en la versión NTV, el versículo 4 de este pasaje dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó en un solitario árbol. Estaba solo y buscó un solitario árbol. Eso fue lo que él hizo. Si usted se fija, la palabra no está diciendo que él siguió solo. Significa que él no estuvo solo siempre, pero ya él se estaba sintiendo solo, ¿verdad? Entonces vino Jezabel. Ustedes a veces no se han sentido así, rodeados de gente y se sienten solos.
Tenemos mucha gente a nuestro alrededor y nos sentimos solos. Y entonces ahí comienzas a saber hablarte, pero mira, tú estás solo. Pero mira, a ti nadie te busca. Mira, tú te enfermaste y ni se enteraron que tú estabas enfermo. Y comienzan todos esos pensamientos, ¿verdad? A ir trabajando contigo. Mire, no le abramos puerta al enemigo que usted no está solo nada. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. El Padre, primero que nada, está con nosotros. Mateo 28:20 dice, enseñándole que guardaran todas las cosas como os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solos. Primeramente tenemos al Padre que nunca nos deja. Y segundo, tenemos una congregación. Tenemos personas que procuran por nosotros. Tenemos familia, tenemos otras personas que quieren el bien para nosotros. Pero el enemigo siempre busca mostrarnos lo contrario. Y que comenzamos a creer lo contrario para que comenzamos a dejar cosas. Para que comencemos a sentarnos y para querernos matar espiritualmente. Mire, si usted está sintiéndose solo, también hay que ver algo. Nosotros los maestros sabemos que hay lecciones que nosotros damos en grupo. Hay enseñanzas que se dan en grupo, pero hay ocasiones en las que uno tiene que coger un niño solo, aparte, y tomarlo y decirle, yo me voy a sentar contigo porque yo te voy a enseñar a ti de esta manera. Quizás tú estás solo o te estás sintiendo solo, no porque en realidad no estás solo, sino quizás porque el Padre tiene que trabajar áreas contigo en la cual tienen que ser solamente tú y Él. Hay momentos de enseñanza en grupo. Hay momentos donde vamos a estar con un grupo, con mucha gente al alrededor y mucha gente que nos van a hablar y mucha gente que nos van a buscar. Pero hay momentos que el Señor dice, tengo que sacarte, te voy a comenzar a sacar gente, te voy a comenzar a mover para que estemos solo tú y yo, porque lo que yo te voy a enseñar es para ti, en privado. No siempre estamos solos porque no nos quieren, no siempre estamos solos porque no hay nadie a nuestro alrededor. A veces estamos solos porque el Padre quiere que estés tú y Él. Tú y Él. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Con esto ya mismo voy terminando. Lo último es que Él sintió agotamiento físico. Otra de las razones por las cuales Él se sentó, dice, y deseó morirse, es porque Él sintió el agotamiento físico. Dice la palabra que Él había ido a muchos lugares. Él había ido al Carmelo, al Monte Carmelo. Después de ahí se fue a la ciudad de Jezreel. Después de ahí se fue a Berseba. Luego caminó un día en el desierto. Y la verdad es, el cansancio físico nos llega. El cansancio físico nos llega. Porque caminar en el propósito de Dios muchas veces no se nos hace fácil. Caminar en el propósito de Dios muchas veces no se nos hace fácil, porque cuando caminamos en el propósito de Dios entendemos que yo solamente no camino por mí, sino que yo camino por mí y por los demás. Porque los verdaderos hijos de Dios no solamente procuran el bien para ellos, sino también para los demás. Y hacer esto y caminar en el propósito de Dios muchas veces nos cuesta horas de sueño, en oración, nos cuesta trabajo, nos cuesta dedicarle tiempo a solas al Señor, nos cuesta ir y visitar otras personas. Cuando nos llegue el cansancio físico, cuando nos llegue el cansancio emocional, cuando quizás sintamos que estamos en una monotonía porque a veces nos sentimos así, hay que pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas. Hay que pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas, que nos dé estrategia, que nos ayude a organizar nuestro tiempo
Pero déjeme decirle que por más cansancio y por más organización y por más que usted haga, la prioridad número uno tiene que ser y seguir siendo Él. Que nuestra prioridad número uno sea y siempre siga siendo el Señor. Isaías 4:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, mira esto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aférrate al Señor, iglesia. Busca el descanso físico cuando lleguen esos momentos, busca el descanso de tu cuerpo, pero jamás te rindas, jamás tires la toalla. No importa lo difícil de la situación, no te sientes. No importa lo difícil de la situación, no retrocedas. No importa lo difícil de la situación, nunca des un paso atrás. Sigue caminando hacia adelante en el Señor. Sigue caminando hacia el propósito que tiene Dios para tu vida. Porque grande es la recompensa. Grande es la recompensa. Nos espera una vida eterna. Una vida eterna con nuestro Padre, que está a punto de ocurrir. Porque ¿quiénes saben que Cristo viene? Cristo viene y viene pronto por su iglesia. Y por eso es que se levantan las Jezabel. Y por eso es que se levantan las pruebas. Y por eso es que se levantan las situaciones. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere venirnos a tumbar. Y quiere venirnos a sentar. Pero aquí hay una iglesia que no se va a dejar. Aquí hay una iglesia que no se va a rendir. Aquí hay gente que no importando la circunstancia va a seguir caminando. Aunque te canses, te paras y sigues caminando. Aunque te hagan guerra, te paras y sigues caminando. No importa lo que se te presente, tú sigues caminando. Te sientes solo, tú dices: no, yo no estoy solo, nada, el Padre está conmigo y Él me está dirigiendo. Gloria a Dios. Vas caminando por este lado y se te cierra una puerta. No comiences a llorar y digas: es que el enemigo me cerró una puerta. Mejor piensa: es que el Padre no me quiere por aquí, el Padre quiere que yo camine por allá. Gloria a ti. Yo no sé por dónde el Padre quiere que yo camine, pero yo voy a caminar. Sigue caminando, iglesia. Sigue caminando en el Señor, porque tenemos recompensa. Mira esto. Dice: el ángel vino y le tocó y le dijo: levántate y come. Dios nos ha hablado esta noche y Él le está diciendo a mucha gente: levántate y come. Levántate y come. Tú no te vas a morir en el proceso. Tú no te vas a morir en el proceso, porque tú estás caminando en el camino del Padre. Porque tú estás caminando en el propósito que Él tiene para tu vida.